Buenos días, tengan todos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar la enseñanza del día de hoy. Hemos estado hablando sobre lo que representa la culpa, la vergüenza. Hablando sobre un punto que es importante comprender, que es el arrepentimiento. Pero también hemos comentado que el arrepentimiento en sí no sería una parte parcial de la enseñanza del Maestro, de nuestro Señor Jesús, que también hablaba de creer. Entonces, hay una parte en la que tomar esa decisión de arrepentirse, ¿verdad?, hace una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Y hemos platicado que hay gente que se queda en este punto, en el punto del arrepentimiento, sin avanzar. ¿Por qué? Porque no alcanza a mirar la bondad de Dios y el por qué Él pide esta decisión, porque al final de cuentas arrepentirse es una decisión. Vamos a analizar algunos textos que algunos de ellos ya los hemos comentado, pero que es importante enfatizar algunos detalles, porque hay muchas ideas sobre la cuestión del arrepentimiento. Algunas de ellas tienen que ver con que, ya entendí, soy pecador, reconozco que necesito a Dios, y todo se vuelve algo mental, algo simplemente de procedimientos, ¿no? Ok, ya me dijeron que me arrepiento, yo me arrepiento, pero no hay un proceder en nuestra vida que de alguna manera corrobore esa decisión. Simplemente le decía, se vuelve tú me dices que lo haga, lo hago, dejo de hacer algunas cosas, hago algunos cambios, y no queda realmente claro a veces en el corazón qué representa, ¿no? Entonces vamos a tratar de ir aclarando algunos detalles para que de verdad nos pueda quedar claro. Al final de cuentas, la Biblia nos dice que nuestro Dios a nuestro Dios le damos un culto racional. Entonces tenemos que entenderlo. No solo se trata de sentimientos o de querer ¿verdad?, cambiar y que las cosas sean diferentes, sino tenemos que entender por qué. Y la Biblia dice que si realmente entendemos la verdad, conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 3. Hechos 3:19 dice la palabra: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta parte es muy importante porque al arrepentirnos, ¿verdad? Arrepentimiento implica un cambio de mentalidad, el dejar de hacer lo malo, pero implica un punto que es el que aquí menciona como convertíos. Convertíos, o en unas traducciones dice volveos, ¿verdad?, que es detenerse y regresar al punto de alguna manera en el que estábamos. O sea, detenernos, dar media vuelta y volver. Convertirnos, el ser transformados de una manera de ser a otra. Entonces no solamente es ya dejo de hacer cosas malas, sino que ahora implica algo. Dice empezar a hacer lo bueno, dice el libro de Isaías. Por eso aquí dice, cuando alguien toma esa decisión, platicando con algunas personas sobre este punto, a veces preguntamos, ¿cuánto tiempo te tardas en arrepentirte? ¿Cuánto tiempo tú tardas o alguien se ha tardado en arrepentirse? Y hay gente que menciona que días, semanas, meses o inclusive años para arrepentirse, y la verdad es que eso es falso. Alguien cuando toma una decisión, ¿verdad?, no tarda meses o semanas. Cuando tomas la decisión es en un instante. Que pienses la situación, bueno, eso es diferente. Que tú te convenzas de que lo que estás haciendo está mal y que decidas dejar de hacerlo, ¿verdad?, que estés plenamente convencido, puede a lo mejor llevarte tiempo porque dices, no quiero hacerlo, ¿sí? O sea, quiero seguir con mi estilo de vida, me gusta vivir así,
Pero cuando alguien dice basta, ¿verdad? La decisión se toma en un momento. Y obviamente eso conlleva a tomar más decisiones en nuestra vida. Y al final de cuentas, algo que es real es que es el Espíritu Santo el que va a estar contendiendo con nosotros. ¿Para qué? Para que seamos plenamente convencidos por medio de la palabra de alguien, por medio de algunas situaciones a nuestro alrededor o por medio de la misma lectura de la palabra de Dios. Nos vamos a dar cuenta de que nuestro proceder ha sido incorrecto, ¿sí? Y el Espíritu Santo empieza a trabajar. Esta parte es importante entender porque muchas veces no le damos el lugar a Dios, el lugar que le corresponde, en el aspecto de que Él ya está trabajando en nuestras vidas. Cuando el Señor se fija en nosotros, su Espíritu Santo ya está trabajando en nuestras vidas, aun cuando nosotros ni siquiera lo hemos considerado posiblemente. La palabra dice que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y Él es el que va a empezar a trabajar en nuestras vidas. Si es verdad, va a usar a hermanos o a personas que están a nuestro alrededor para hacernos ver nuestros errores, nuestros pecados y el daño que hemos causado. ¿Y eso para qué es? Para que cuando realmente estemos plenamente convencidos digamos basta. Y pueda venir un verdadero arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento no me hace especial. El arrepentimiento no me salva, podríamos llamarlo así. El arrepentimiento simplemente es una decisión en la cual yo decido dejar de hacer maldad. En la que hago un alto. ¿Para qué? Para poder tener la oportunidad de ser restaurado por Dios. ¿Sí? El arrepentimiento no me hace nada especial, porque al final de cuentas sigo teniendo yo, ¿verdad? Todavía culpa. O sea, yo todavía merezco, ¿verdad?, la pena que implica el pecado, que es la muerte. Porque no he reparado nada. La Biblia nos habla de restaurar, ¿verdad? De restaurar cuando tú te das cuenta que has hecho algo mal. Parte importante de ser congruente con esa decisión es empezar a actuar y tomar las decisiones correctas para poder empezar a arreglar todo el daño que hemos causado. Y dentro de ese punto implica el restaurar, el empezar a hablar con la gente que hemos dañado, pedir perdón, ¿verdad? Perdonar, porque la palabra restaurar tiene que ver con volver al estado original las cosas, nuestras relaciones con las personas, el tratar de restaurar las relaciones que algunas veces fueron de amistad, ¿verdad?, de afecto dentro de la familia, y que por causa de envidias, de amarguras, de pleitos, se distorsionaron, se dañaron, se destruyeron. Y después de años hay gente que no se habla. Entonces ya es responsabilidad de aquel que desea realmente convertirse al Señor el poder tomar las decisiones adecuadas. Le decía, entonces el arrepentimiento en sí no cambia las cosas, sino el empezar a creer. Convertirse a Dios implica volverte un creyente real, ¿verdad? De aquel que es todopoderoso y de aquel que es creador del universo y de aquel que ha prometido, ¿verdad?, que vendrían tiempos de refrigerio desde su presencia. Pero no solo eso, sino que dice también que nuestros pecados iban a ser borrados, ¿sí? Borrados, y no iba a haber reproche alguno. Pero mucha gente a veces utiliza este tipo de cuestiones como para decir, ok, borrón y cuenta nueva y empiezo, pero vuelven a pecar y dicen, no pasa nada, hermano, porque al final de cuentas mis pecados ya son borrados y serían borrados. O sea, no pasa nada si pasa algo malo o algo malo, porque Dios ya no me ve a mí, sino ve a Cristo en mí, ¿verdad? Y empieza la gente a actuar de una forma incorrecta, sin comprender que no es la esencia de lo que el Evangelio, ¿verdad?, nos empieza a hablar. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin
de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Qué pues? ¿Seguiremos pecando aunque la gracia de Dios esté en nosotros? Dice mucha gente, es que la gracia de Dios reposa sobre mí, la sangre de Cristo me libera, y yo puedo seguir viviendo como antes, y no es verdad, aquí lo dice, ¿no? O sea, no podemos seguir igual. ¿Cómo viviremos aún en el pecado si se supone que hemos muerto al pecado? Entonces ya empiezan cuestiones incongruentes, y aquí es cuando la gente dice todos son iguales, es que siguen siendo igual, ¿para qué cambios? Y de todos modos sigues viviendo de la misma manera. Entonces no hay poder en Cristo, no hay poder en nuestro Dios, y entonces ¿a qué Dios le estoy creyendo, no? Entonces realmente aquí radica una cuestión de comprender realmente lo que viene a hacer el Señor. Iban a ser borrados nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el Señor tomó nuestros pecados en la cruz. Él tomó la culpa. ¿Para qué? Para que no hubiera ya ese rastro, ¿verdad? Esa pena sobre nosotros, sino que todo fue cargado en Él. Entonces, al pecar, pues volvemos otra vez a delinquir, a romper las reglas y a generar culpa sobre nosotros. Porque al final de cuentas, lo dice el libro de Hebreos, ¿no? O sea, Jesús no va a morir 2 veces por nosotros. Tenemos que entender que no se trata de eso, de seguir en una cuestión de práctica de pecados, sino que tenemos que poder realmente aprender a vivir como Él. Y lo dice inclusive el libro de Santiago. Si acaso no sabemos que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, que Él nos anhela celosamente, ¿verdad? Entonces no se trata de estar jugando a ser cristianos, sino entender las repercusiones eternas que tiene que ver con una decisión. Le decía, cuando tomas una decisión de arrepentirte, de cambiar, de realmente volver hacia Dios, eso es una decisión de un momento. El tiempo que te lleva posiblemente en considerarlo, ¿verdad? Puede ser posiblemente un tiempo razonable, eso depende de cuánto esté batallando realmente con mi alma, con Dios, porque Él me está tratando de convencer de todo lo que he hecho mal. De hecho, nos recuerda un montón de faltas en nuestra vida y nos hace ver realmente nuestra maldad, para que entendamos todo lo que hemos hecho mal. Y mucha gente se resiste a todo lo que el Espíritu le muestra, ¿verdad? En una enseñanza de repente dicen, ¿quién le habrá mostrado, quién le habrá dicho al hermano sobre mi vida? ¿Verdad? ¿Quién le habrá comentado todo lo que yo he hecho y las cosas que he hecho? Porque a veces, ¿verdad? Las cosas se muestran en una enseñanza y la persona se siente identificada con lo que se menciona. Pero es que es el Espíritu hablando a tu corazón. Dios es un Dios vivo y nos conoce bastante bien. El detalle es que el mismo Maestro, el mismo Señor Jesús, cuando empezó con sus enseñanzas, una parte muy importante decía, ¿quién que va a construir un edificio alto, ¿verdad? No se sienta a calcular los gastos. O sea, realmente el considerar si va a terminar la obra, si va a esforzarse, ¿verdad? A cumplir un presupuesto, un tiempo, y dentro de lo que cabe, pues sacrificar lo que tenga que sacrificar para que se cumpla la obra, se termine en el tiempo que se ha señalado y se hagan los compromisos que se requieran para terminar el edificio. Dice, ¿quién que va a construir algo así, algo tan grande, ¿verdad? No se sienta a calcular si realmente lo va a hacer. No vaya a ser que empezando la obra, después no la acabe y la gente dice, inclusive se ría de esa persona, se burle diciendo, ¿verdad? Comenzó y no acabó. Y estaba hablando de la situación de tomar esa decisión de comenzar, ¿verdad? Un camino con Él. Un camino que no va a ser posiblemente algo sencillo, porque Él lo dijo, y ahorita lo vamos a leer en algunos de los puntos, cómo lo menciona, ¿verdad? Va a haber dificultades, va a haber situaciones complicadas, que lo único que van a hacer es ayudarnos a madurar
y a tomar las decisiones correctas para poder bendecir a otros, aprender de esas situaciones y poder realmente crecer con Cristo, pero no solo eso, sino tener experiencias para poder bendecir a otros, porque al final de cuentas el ser un hijo de Dios representa tener vivencias reales que le ayuden a otros, ¿verdad? Y que le ayuden a cobrar ánimo a otros al ver que no están solos y que las mismas situaciones, los mismos padecimientos que viven, ¿verdad? También los viven otros hermanos en otros lugares, en otras partes del mundo inclusive, y que no es algo nuevo, pero es el mismo Dios el que ha ayudado a unos a salir de ese momento, de esa situación. Es el mismo Dios que nos va a ayudar a los demás también a sobreponernos en las situaciones que tengamos que sobrellevar, pero no se trata de estar pecando. Inclusive dice que hemos sido sepultados juntamente con Él en el bautizo. ¿Por qué? Porque el bautizo representa eso, ¿no? Cuando te sumergen representa la muerte, y cuando tú sales del bautismo representa un ser nuevo, una persona nueva que ha sido limpiada. Y no es que sea algo mágico, es algo simbólico. Es algo simbólico, pero que se supone que tú ya lo experimentaste y solamente estás haciendo un acto de fe, mostrándole a la gente que has tomado una decisión, que has pasado de muerte a vida. Un antes y un después. De una decisión, ¿verdad? Viene un antes y un después. No puedes seguir la vida igual. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Esta parte es importante, porque la gente está ajena al comprender las cosas de Dios. Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí es una exhortación muy directa a no vivir igual, ya no vivir como antes, pero no solamente eso, sino que da un punto muy particular. Dice que nosotros no hemos aprendido así de Cristo. No está hablando de, tú no aprendiste de Pablo, de Pedro, ¿verdad? De Cefas, de alguno de los predicadores de ese tiempo. Está hablando sobre el Evangelio de Cristo, sobre la verdad de Cristo, y dice, tú así no aprendiste de Él, yo no aprendí así de Él, Él no nos dejó esa verdad. Si es que acaso le escuchaste a Él, o simplemente te quedaste con la idea de un pastor, de un ministro, ¿verdad? De un hombre, pero estás desechando la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo, lo que vino a enseñarnos por medio de su palabra. Por eso él enfatizaba que escudriñáramos las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Él, de lo que Él vino a hacer, de lo que Él vino, ¿verdad?, a formar. Inclusive la Escritura dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer todo lo que nos envolvía en este mundo para poder tener libertad. Libertad. No volver a esclavizarnos, ¿verdad?, en un estilo de vida que solamente causa desgracias, amarguras, ¿verdad?, problemas, y que al final de cuentas nos alejan de nuestro Creador. Está hablando de entender, ¿verdad?, que si realmente aprendimos de Él. Está hablando de que cuando alguien no vive conforme a la voluntad de Dios es porque hay ignorancia en su vida, ignorancia en su corazón. Por eso se exhorta mucho a que cada uno escudriñe la palabra, lea, la ponga por medio de un audio en internet o por medio de una aplicación,
y la esté escuchando y la esté meditando y la esté profundizando, y no se quede solo con lo que ha escuchado de un hombre, sino que vaya a la Escritura y pueda realmente buscar en ella, ¿verdad? Que Dios le hable, que Dios le trate de forma personal y le muestre cuál es la voluntad de Dios para con esa persona. No es una cuestión nada más de ir a recitar, de darse golpes de pecho, de estar, ¿verdad?, escuchando algo y nada más decir amén, 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 sin que lo entienda, sin comprender qué es lo que está mostrándole el Señor. Un culto racional implica tomar decisiones de forma voluntaria, no tratando de quedar bien con nadie, porque mucha gente, por quedar bien con los ministros, intenta hacer ciertas cosas para quedar bien con la congregación, pero su alma está mal, su vida está mal, y lo único que buscan son aprobaciones de hombres, y al final de cuentas el hombre te va a decir que sí, pero cuando llegues delante de Dios, Él te va a decir que no. ¿Por qué? Porque Él lo establece en su palabra. Y muchas cosas se pueden arreglar simplemente reconociendo la falta y poder comprender realmente lo que Dios quiere mostrar, lo que el Señor nos quiere realmente enseñar. Dice en el libro de Lucas 5:36, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo se romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Esta parábola, en verdad, está en varios de los evangelios. ¿Eso qué implica? Que para los mismos discípulos que se dieron a la tarea de recopilar estas enseñanzas, era algo que quedó muy grabado. Es algo que intenta darnos a entender, ¿verdad?, que no podemos estar parchando nuestra vida, que no podemos estar parchando situaciones nada más y haciendo remedios o remiendos, como menciona aquí, ¿verdad?, de situaciones viejas con situaciones nuevas. Ya lo entendí, hermano, ya entendí. Entonces, como ya entendí, de hoy en adelante, no es de hoy en adelante, no lo había entendido, y de ahí para atrás, ¿qué es lo que había hecho? ¿Qué hice? ¿Hice algo mal? ¿Verdad? O le transmití una verdad incorrecta a alguien más por no haberlo comprendido como era, como debía ser, ¿sí? O sea, es tratar de comprender que no se trata de hacer remiendos sobre la marcha de nuestra vida, porque al final dice, todo se va a romper, todo se va a derramar, no vamos a poder retener absolutamente nada de lo que Dios quiere mostrarnos, de lo que Dios quiere hablarnos, ¿verdad? Vamos a seguir, ¿verdad?, haciendo remedios y remiendos en nuestra vida, conforme vayamos avanzando, en vez de detenernos, hacer un alto y poder decir, a lo mejor no estaba en lo correcto. Durante a lo mejor 5, 10, 15, 20 años, ¿verdad?, tenía una idea equivocada de lo que Cristo buscaba de mí. Tenía una idea equivocada porque simplemente estaba siguiendo a un hombre, a un ministro, a un pastor, a una congregación, pero ni siquiera estaba consciente de lo que el Señor quería de mí, de mi vida. Entonces era fracaso sobre fracaso, y mucha gente por eso termina frustrada, porque ni termina quedando bien con el hombre, y obviamente no queda bien con Dios, y al final de cuentas ni vive una vida plena, ni se ha arrepentido realmente de lo que ha hecho mal, ¿verdad? No ha tomado acciones conforme a lo que Dios le ha estado mostrando en su vida, sino que va con el ministro y el ministro le dice, échale ganas, hermano, usted no pasa nada, ¿verdad? Y no hay algo profundo
Leíamos, inclusive hace una semana, curan con liviandad la herida, no hay profundidad en las cuestiones, no buscas ayuda y entonces todo empieza a desmoronarse. Por eso dice aquí, o sea, no se trata de estar parchando nuestra vida, sino que tiene que haber un cambio real, un cambio real. Dice Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3, 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, no está hablando de que haga una oración de acepta a Cristo, no está hablando de alguien que se bautice, ¿verdad? Y pertenezca a un grupo, no está hablando de que te acepten en una reunión en particular, no está hablando de nada de eso, de lo que hace una congregación, está hablando de algo que sucede en la vida de un creyente. Nacer de nuevo. Dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ni aquí, ¿verdad? Ni allá. Ni con él, ni en ninguna faceta de su vida. ¿Por qué? Porque sigue siendo una persona que nació de la carne y no ha nacido del Espíritu. Y mientras alguien no haya sido renovado por Dios en su vida y no nazca del Espíritu, entonces no puede ver lo espiritual, no puede entender lo espiritual. Por eso va a haber frustración en su vida constantemente, porque no alcanza a ver lo que Dios ha hecho y quiere seguir haciendo en su vida. Y no es que sea algo complicado, es algo que tenemos que nosotros considerar, ¿verdad? Para ver si realmente he nacido de nuevo. Mucha gente, le decía, tiene años en una congregación y ni siquiera sabe el propósito por el cual está ahí. No sabe ni siquiera qué es lo que Dios ha hecho realmente en su vida, ni lo que quiere hacer con su vida de él. Entonces, se acostumbra la gente simplemente a vivir una rutina, de escuchar una enseñanza cada 8 días, pero no hay más. O sea, no tiene la capacidad de bendecir, de exhortar, de mostrar el Evangelio a otras personas, ¿verdad? Vivimos de golpes de pecho, vivimos de una cuestión ya rutinaria que se vuelve parte de nuestra vida, pero que no nos da vida, no nos hace crecer, no nos da madurez, no podemos enfrentar más cosas, ¿verdad? Ni podemos bendecir a nadie, porque al final de cuentas, mientras más avanzamos, más nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que no ha nacido de nuevo no tiene parte ni suerte, diría el Señor. ¿Sí? Entonces es importante. De hecho, estas palabras se las dice el Señor a Nicodemo. Nicodemo decía, ¿cómo acaso voy a nacer de nuevo? ¿Acaso vuelvo a entrar en mi madre? Le decía, qué curioso que tú, siendo una persona que tiene años, que es un maestro, le decía, un maestro, ¿verdad?, de la ley, no lo entiendas. No te des cuenta que tienes que nacer de Dios. Tiene que haber un antes, tiene que haber un después. Y mucho más marcado por medio de lo que sucede en la vida de Cristo cuando Él muere, y muere por nuestros pecados. Y el anuncio que le fue dado a María era que Él libraría a su pueblo de sus pecados. O sea, tenía un propósito. La vida de Cristo tenía un propósito. La vida de María tenía un propósito. La vida de José tenía un propósito. La vida, ¿verdad?, de un servidor tiene un propósito. La vida de cualquiera de nosotros tiene un propósito. ¿Cuál es el problema? Que ya le haya preguntado a Dios cuál es ese propósito y tenga bien definido. Si no, pues anda a tientas a ver qué pasa, a ver si alguien, ¿verdad?, un profeta se le aparece y le dice qué es lo que quiere Dios. Por eso es bien fácil que la gente sea engañada, ¿verdad? Cuando llega alguien y le dice, usted, sí, usted el que me está viendo y el que me está escuchando, levántese, póngase de pie porque el Señor me ha dicho que usted va a ser un profeta del Señor. Y la gente de repente, cuando un hombre se lo dice, ¿verdad?, ahí sí se levanta y se sorprende. Y es cuando empieza a leer su Biblia, ¿verdad? Porque dice, si voy a ser usado por Dios, tengo que saber algo. Pero ¿por qué no lo hace de forma natural, sin que tenga alguien que venirle ¿verdad?, a señalar, a decir algo y a moverle el tapete, como se dice, ¿verdad? Créale a Dios. Créale a Dios. No lo que venga alguien nada más a moverle las emociones y trate nada más de mostrar cosas que a lo mejor ni son realidad. A lo mejor no es ni lo que Dios quiere de su vida.
pero ya le movieron las emociones, ¿verdad? Y usted se lo cree y pierde el piso, porque a mí me lo dijeron, no a los demás, ¿verdad? Pierde el piso porque no se da cuenta de que su vida es tan valiosa como la de cualquier otro, ¿verdad? Cristo murió por usted y por cualquier otro. Y tenemos habilidades diferentes y nadie puede ser, ¿verdad? Todos no son cabeza, no todos son brazo, no todos tienen las mismas capacidades. Cada uno va a dar conforme a su capacidad. Entonces, ¿cuál es su capacidad? Ya le preguntó a Dios. Creo que esa parte es importante. Y nacer de nuevo, ¿qué implica? ¿Verdad? Pues que hemos sido perdonados, que hemos sido reconciliados y que hemos sido transformados por Dios. Dios perdona nuestros pecados son borrados, dice el libro de Hechos, dice el libro de Romanos, ¿verdad? Que nuestra vida es cambiada. Nos reconcilia con el Padre por medio de Cristo y transforma nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, no dice si alguno ha escuchado de Cristo, si alguno va a la congregación, si alguno hizo la oración de acepta a Cristo, si alguno, ¿verdad? Fue llamado por el pastor, no, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Transformado por el poder divino de Dios. Una mentalidad diferente, una mentalidad nueva, un antes y un después. Un antes y un después. Y Romanos 8:14 dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y la palabra Abba, ¿verdad? Tiene un significado muy profundo, que es una forma de decirle papi, papito, ¿verdad? A Dios. Una forma muy cariñosa de acercarse al Padre. Y dice el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que no es nada más gozarla, ¿verdad? Si juntamente padecemos con Él, o sea, si tomamos nuestra cruz, ¿verdad? Nos negamos a nosotros todos los días y entonces podemos caminar con Él. Si cumplimos realmente el propósito por el cual fuimos llamados. Y es el Espíritu el que lo habla. El Espíritu da testimonio. Por eso la gente que no tiene bien claro, ¿verdad? Y necesita que sea un hombre el que le diga, hermana, usted sí es hija de Dios. Hermano, usted es hijo de Dios, ¿verdad? Pero no tiene certeza. Entonces está como los que de alguna forma hablan de la vacuna del COVID, ¿verdad? Que dicen, oiga, ¿y qué probabilidad hay de que no me contagie si me vacuno? ¿Verdad? Y el médico le dice, bueno, pues es que esta vacuna tiene un 90% de probabilidades de que usted, ¿verdad?, sea libre de los síntomas del COVID. Ah, entonces no es el 100%, no tiene la seguridad ni la certeza de que no me vaya a pasar nada. No, la verdad no. Entonces la gente pues llega a dudar, ¿verdad? Pero con Cristo no es así. O sea, pero mucha gente actúa así con Cristo. ¿Y será que me haya perdonado? ¿Y será que realmente si hago esto y pido perdón y empiezo a hacer las cosas que Dios marca, será que sea un hijo de Dios? Ay, hermano, es que la verdad es que no sé. Es que si usted no sabe, usted está dudando, y el que duda dice que no recibirá nada, y al final de cuentas la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso no solo es el arrepentimiento y detenerse, es confiar. Tiene que creer en aquel que ha prometido que nuestros pecados van a ser borrados. Cuando usted toma una decisión, cuando camine con Él, ¿verdad? Pero no solamente eso. Aquí dice algo muy hermoso. No recibimos el espíritu de esclavitud para vivir otra vez en miedo, sino el espíritu de adopción para poderle decir Padre.
el espíritu de adopción para poder llamarle Padre, Papá, ¿verdad? Para poder tener esa confianza de acercarse y decirle, Padre mío, gracias por la vida que me has dado. Padre mío, gracias porque aún en las dificultades que he vivido, Señor, yo sé que tu mano ha estado para que yo sea de verdad transformado, ¿verdad? Me acerque más a ti y pueda comprender que mis decisiones sin ti van a fallar. Padre mío, gracias. ¿Por qué? Porque me has dado una familia espiritual, una familia, ¿verdad? Que no es pasajera, sino que es eterna. Padre mío, gracias porque me has hecho copartícipe con Cristo de algo tan hermoso que es el poder llevar las buenas nuevas para otras personas. Padre mío, y te da la confianza de avanzar, no de vivir en miedos, no de vivir en temor. Y al final decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he corrido, ¿verdad?, en la carrera que me tocaba, ya hice lo que tenía que hacer y ahora, pues, ¿qué me toca? Pues ni modo, partir con él. Ya, se acabó. Muerte, la muerte. Pero la muerte no daba miedo, no le daba miedo, no le daba temor, decía simplemente me está llamando, me voy con él. Era un paso más para estar con Cristo, ¿verdad? Ya había cumplido su labor, su faceta y posiblemente iba a extrañar temporalmente a los hermanos, ¿verdad? Iba a tener preocupación porque él mismo decía, yo sé que cuando me vaya va a haber situaciones, ¿verdad? Pero al final de cuentas él no puede hacer la obra, o sea, él era un colaborador. La obra es de Dios. Nosotros no somos indispensables, ¿verdad? Nosotros de verdad vivimos bajo un privilegio muy grande al poder ser colaboradores, pero no es nuestra obra, es la obra del Maestro, es la obra del Señor, y aquí es donde tenemos que aprender a confiar que Él es el que va a terminar la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Por eso el arrepentimiento a veces solo detiene a la gente cuando no entiende que no es solo arrepentirse. Tengo que tomar una decisión y tengo que avanzar. No me puedo quedar en el mismo punto, porque arrepentirse nada más es quedarse en un punto. El no querer avanzar es porque hay miedo. Y el que tiene miedo, dice el libro de Juan, en primera de Juan, dice que no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces posiblemente no ha entendido lo que representa realmente el ser transformado, ¿verdad?, por medio del poder de Dios en una nueva criatura, y que todas las cosas son hechas nuevas, y que tiene que comprender que tiene que agarrarse de la mano de Cristo. ¿Para qué? Para poder seguir adelante. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y entonces, aunque alguien llegue y te diga que no, tú sabes en tu espíritu que sí. Lo sabes. Y te vas a aferrar no solo a eso, sino te vas a aferrar a Cristo, a sus palabras, a su verdad, a su amor. Vas a llorar con Él cuando tengas necesidad de llorar, vas a reír con Él cuando tengas necesidad de reír, porque sabes que estás cerca, porque puedes decirle, Padre, Padre, y sé que estás en todos lados, y sé que estás en todo momento, y sé que tú, Señor, no me vas a dejar. ¿Por qué? Porque tú lo has prometido, lo dices en tu palabra, Señor, que todos los días estarás conmigo. Pero aquí es donde radica realmente la verdadera fe, y no es una fe nada más para arrepentirse y para creer en Él y ya creer en lo que ha hecho, sino para caminar con Él. O sea, es una experiencia. Él te da certeza, te da seguridad. Te da seguridad de que ha renovado tu vida, pero también que ha restaurado tu relación con Dios. Y de que Él va a guiarte, ¿verdad?, por pastos verdes, y que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás, porque Él está contigo. Y se vuelven más que poesía, más que palabras, en una vivencia, en algo que vives, en algo que experimentas, y que puedes decir entonces puedes decir amén, amén. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es nueva cada día. Nueva cada día. ¿Qué tengo que hacer? Confiar. Confiar en su misericordia, confiar en que si Él ha puesto sus ojos en mí, no los va a quitar, a menos de que tú los quites de Él. Y vamos a hablar más adelante de este punto. Vamos a hablar de cómo hay gente que deja de mirar a Dios.
Y sí, posiblemente vamos a entrar dentro del punto controversial que a veces se toca acerca de que si se pierde o no una salvación. Vamos a verlo con la Escritura, no con doctrinas de hombres, ¿verdad?, que se han dado a lo largo de los años, sino el tratar de comprender, ¿verdad?, que cuando Dios te hace hijo, tiene un propósito. Pero aún hay hijos que se van, ¿sí?, y que se olvidan del Padre. Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que la Escritura nos habla acerca de esos puntos y cuáles son las consecuencias también de ese tipo de decisiones. Pero con la ayuda de Dios, de verdad, podamos entender que si Él puso sus ojos en cada uno de nosotros, es por algo. No lo menospreciemos, valoremos lo que Dios nos ha dado. ¿Me parece si oramos? Padre, gracias porque cada experiencia que vivimos, Señor, al final de cuentas, de verdad nos acerca más a ti. Las dificultades, Señor, de verdad, gracias por ellas, porque nos acercan más y nos ayudan a conocerte mejor. Gracias porque al vivir las dificultades, Señor, Dios, podemos entender algo, que tú nos estás hablando de una u otra manera. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Gracias porque tenemos pan en la mesa. Gracias porque eres real, Señor, y eres un Dios vivo. Te agradecemos de verdad que estés cerca de nosotros. Cuida la vida de cada uno, Señor, y conforme a tu voluntad, Señor, habla a cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues espero en Dios que de verdad todos estén bien. ¿Qué más se anhela que estar juntos otra vez? Pero todo tiene su tiempo debajo del sol, dice la Escritura. Entonces vamos a esperar. Dios dirá y nos podemos volver a reunir, a estar juntos. Mientras tanto, un saludo a su familia, un saludo a cada uno ahí en casa. Que Dios les bendiga. Hasta luego, pase bonita tarde.